Un cordial saludo a todos ustedes. Agradezco y aprecio enormemente la invitación por parte de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, para tratar un tema importantísimo con una modesta participación de su servidora, que es precisamente el registro civil. En primer lugar, me gustaría definir qué es el registro civil actualmente. En términos de ley, en términos del reglamento, tenemos que es una institución de buena fe, una institución pública, de orden público, que tiene como objeto, así nos lo dice, conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancias de los hechos y estado civil de las personas físicas. Abarcaremos el día de hoy temas importantísimos o subtemas, como es precisamente el antecedente histórico del registro civil. ¿Dónde nace? ¿Dónde encontramos los primeros antecedentes de esta noble institución? Posteriormente veremos los antecedentes y evolución del registro civil en México, iniciando también obviamente con las leyes de reforma, la organización, la constitución política de los Estados Unidos, también los diversos códigos que han contemplado. Antiguamente se llamaban libros, hoy sabemos que son actas. En fin, es un tema bastante importante. Como les comentaba, el registro civil tiene sus antecedentes a nivel mundial, pues como siempre en la vieja Roma. En Roma, la primera vez que se lleva a cabo este tipo de acto o un intento de llevar a conocer cuántas personas existían, el estado civil de las mismas, fue con el penúltimo monarca romano, que fue Servio Tulio. Pero esta forma de inscribir era con fines tributarios. Posteriormente, al llegar la religión católica, y es el catolicismo, y es precisamente la Iglesia Católica la encargada de llevar a cabo todos los actos relacionados a nacimiento, matrimonio y defunciones. Si nos vamos un poquito al derecho francés, encontramos que con Luis XVI, cuando se da precisamente la separación Iglesia y Estado, se trata de llevar a cabo, separar de la Iglesia estos actos civiles y se le deja a la corona real, donde se llevará a cabo un rústico registro de nacimientos, también matrimonios y defunciones de aquella época. Viene la Revolución Francesa en el año 1789 y como consecuencia aparece un código liberal, como es el Código Napoleónico de 1804, donde ya se establece precisamente que el Estado es quien tiene que llevar a cabo la inscripción y conocer del estado civil de las personas físicas. Ahora bien, en relación a México. En México encontramos, siguiendo esta situación, y nos vamos un poquito como antecedente de nuestro país, pues los mayas, cuando los mayas llevaban a cabo contratos, algún matrimonio, algún acto solemne, también con fines religiosos se llevaba a cabo ciertas anotaciones. Al llegar los españoles, obviamente, y con sus leyes, recordemos que pues al imponerse los españoles, y por ser colonia, se aplica todo lo relativo a la Iglesia Católica. Y es así como todos los actos civiles de los mexicanos en aquella época, pues eran controlados por las parroquias. En las parroquias encontramos los antecedentes del registro de nacimientos, cuántos nacían, cuántos eran presentados precisamente a bautizarse, cuántas personas cristianas iban a contraer el sacramento del matrimonio y cuántas personas, cuántos católicos fallecían.
y como nada más se remitía a las personas que profesaban esa religión, obviamente eran inciertos esos registros, al grado que si una persona no era católica, no se le permitía inclusive llevar a cabo, o mejor dicho, no se le anotaba en los registros que llevaban esas parroquias, y no se le permitía también llevar a cabo las inhumaciones. Al ver esta situación, pues encontramos posteriormente con Benito Juárez, pero antes de Benito Juárez encontramos también que un primer movimiento de llevar a cabo una creación del registro civil en el Código Civil de Oaxaca de 1827, publicado, que entró en vigor en 1829. Más tarde, en 1857, y para ser más precisas, el 27 de enero de 1857, en la época de Ignacio Comonfort, se expide la primera ley orgánica del registro civil. Esta ley, pues, no tuvo vigencia, dado que en ese mismo año sabemos que se promulgó la Constitución de 1857. Más tarde, 2 años más tarde, en 1859, en la época de Benito Juárez, en el puerto de Veracruz, se dictan las leyes bien importantes en tratando del Estado civil, y es precisamente la ley orgánica, ahora sí, del registro civil. Entonces podemos decir que el registro civil tiene su nacimiento formal en la ley orgánica del 28 de julio de 1859. Y en esa misma época también, es decir, en ese mismo año, mismo día, se publica también la ley del Estado civil, donde vemos en el artículo 1 de esta ley que aquellas personas encargadas de públicas, aquellas personas que tenían como obligación llevar a cabo los registros, se denominarían jueces del Estado civil. A partir de ahí encontramos precisamente el antecedente histórico de esta noble institución. ¿Qué tiene como finalidad esta institución? Pues ha ido cambiando, obvio, y si lo vemos a través de esta época de su creación, que el primer registro se llevó a cabo precisamente en el año de 1861, 2 años después, vemos algunos, me voy a referir aquí en la Ciudad de México, vemos que existen actas de aquella época, donde inclusive el matrimonio era indisoluble y eran verdaderos libros. Por eso antiguamente se les denominaban libros del registro civil. Hoy por hoy, si analizamos el artículo 35, nos reza este artículo que se llevará a cabo en actas del registro civil. En aquel entonces eran 7 actas del registro civil, o libros del registro civil, porque antes eran sendos libros donde el juez del registro civil tenía que llevar a cabo todas las anotaciones de manera escrita. En 1935 también se da un cambio en la ley orgánica y ya se establecen formatos mismos que eran utilizados por las personas. Ya en 1979, los registradores, o mejor dicho, se dan las llamadas RC5, porque eran formatos donde eran ya con la máquina de escribir que se llevaban a cabo esas anotaciones, o mejor dicho, el levantamiento de todos los actos del estado civil de las personas. Hoy por hoy sabemos, con la modernización y a través de un sistema de inscripción del registro civil de código abierto, que es a partir del 2009, es decir, el sistema denominado CIRCA, donde incluso ya es de manera digital. Hoy por hoy vemos que el certificado de nacimiento del sector salud, que expide el sector salud, es a través de forma digital. Hoy son formas a través de la computadora. Pero, ¿qué es, reitero, el registro civil? Es una institución de buena fe, donde reza el artículo 35, donde estará a cargo de jueces, al menos en la Ciudad de México, de jueces del registro civil, que tienen como obligación autorizar y extender actas
del estado civil, tanto de mexicanos como extranjeros. ¿Y cuáles van a ser esas actas? Número 1 es el acta de nacimiento, el 2, el acta de reconocimiento, 3, el acta de adopción, 4, el acta de matrimonio, 5, el acta de divorcio administrativo, 6, el acta denominada de concubinato, que realmente será existencia o cesación de concubinato, ahorita lo vamos a checar, 7, las actas de defunción, 8, la ratificación de cualquiera de estos actos que establece precisamente el artículo 134 y 135, y 9, con las reformas del 2015, el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género. Entonces, hoy por hoy podemos decir, en términos del artículo 35 de nuestro Código Civil, que esas actas van a ser 9 las que tiene el juez, incorrectamente juez del registro civil, porque podríamos decir en todas las entidades de la República Mexicana se denominan oficiales del registro civil. ¿A qué se refiere jueces? Porque continúa precisamente con la denominación que le dio la ley orgánica que les había comentado de 1859. A mí me gustaría, antes de hablar, pues precisamente de mencionarles cómo son esas actas, o mejor dicho, la organización del registro civil. Si nos vamos al reglamento, al menos de la Ciudad de México, veremos que en primer lugar está la dirección a cargo de un titular, que sería el director del registro civil, de la Oficina Central del Registro Civil, y habrá los jueces que sean necesarios. En el caso actual que estamos hablando, en el año 2020, encontramos 51 juzgados, cada uno colocados en las diversas alcaldías, que ellos tienen la obligación, o mejor dicho, el llevar a cabo toda la inscripción de estos actos tan importantes, que reitero, son de suma importancia porque van desde el nacimiento, están en todas las etapas de nuestra vida, desde que nace hasta que muere. Por eso digo, y es una noble institución porque es una institución que está desde la época más bella, que es el nacimiento, pasando por el matrimonio. En primer lugar, voy a hablar de las actas de nacimiento. ¿Qué se requiere para llevar a cabo el levantamiento de un acta de nacimiento? En primer lugar, vemos que debe acompañarse cuando una persona requiera llevar a cabo la inscripción del nacimiento, porque eso nos va a dar una identidad, pues tiene que acudir a cualquiera de las oficinas del registro civil, a cualquiera de los juzgados que se encuentre, y acompañar, ir con el certificado de nacimiento que le otorga en este momento, pues el sector salud. El sector salud es la llamada constancia de nacimiento. ¿Por qué les digo constancia de nacimiento? Hoy por hoy es certificado de nacimiento. Antes, si nos vamos anteriormente, antes del 2002, se daban incluso la pura razón del médico, la constancia del médico de que había recurrido al parto de una persona, de la mujer. Hoy por hoy sabemos, para evitar cualquier problema, este certificado puede ser de dos formas, ya sea a través digital, porque está permitido, donde nos va a dar precisamente la certeza de que la persona que aparece como madre es la que dio precisamente el alumbramiento. Ahí aparece el nombre de la madre, y ese documento va a ser necesario e indispensable para llevar a cabo el levantamiento del acta de nacimiento. Se debe acompañar entonces, en primer lugar, la solicitud se debe llenar, que nos proporciona el registro civil, donde va a poner las personas el nombre que quiera llevar el bebé, obviamente si están casados o no están casados. Si están casados, deben acudir con su acta, con su copia certificada de su acta de matrimonio. Pero eso no es obligación. Con las meras exhibición de las actas de nacimiento de los padres es más que suficiente. Es para colocar precisamente la filiación. También tienen que exhibir, para llevar a cabo esta anotación, pues, su identificación oficial. ¿Qué pasa si no cuenta la persona con identificación
porque muchas veces, es increíble, no se cuenta con una identificación oficial. El registro civil, al menos de la Ciudad de México, es vasto y suficiente, o una cartilla de identidad postal que proporciona precisamente Correos de México. También puede darse el caso, y eso lo vemos muy frecuente, que la persona a veces, los padres, carecen de este documento más indispensable que es el acta de nacimiento. ¿Qué podríamos hacer? Si los padres, que son los obligados en términos del reglamento, en términos del artículo 46 del reglamento, de llevar a cabo el registro, esto también debo de indicarles que quienes están obligados a registrar el nacimiento de un menor. Número uno, los padres, pero también están obligados, y la ley contempla que puede ser hasta los parientes de tercer grado, es decir, los tíos, tercer grado. Son los que están obligados de alguna forma o mejor dicho, más que obligados, tienen derecho legitimados para poder acudir al registro civil y llevar a cabo el registro de nacimiento. Aquí también debemos de entender que para efectos de nuestro reglamento o para efectos del reglamento del registro civil de la Ciudad de México, se entiende que debe registrarse dentro de los 6 primeros meses que ocurra el nacimiento. ¿Qué pasa posteriormente de los 6 meses? Se tendrá como registro extemporáneo. Y no es que no se pueda registrar, no es que de alguna forma nos impongan una multa. Hace muchos años, precisamente, me comentaba una persona, es que a mí me impusieron una multa. Si nos vamos en los años anteriores, mucha gente registraba a sus niños no dentro de los primeros días de ocurrir el nacimiento. Yo voy a hablar de mí, creo que mi madre me registró, no me había percatado, 3 años después casi llevando a mi otra hermanita. Y creo que en aquel entonces, pues obvio, les cobraban, yo nací en provincia, les cobraban una multa. Aquí no les van a cobrar multa alguna. ¿Cuál va a ser la obligación? Simplemente les van a pedir un poco más de documentos, como es la constancia de inexistencia del registro. Y esa se tramita también precisamente en el registro civil, de que 1 año anterior y 2 posterior de ocurrido el nacimiento, si es que nació en la Ciudad de México. Si nació, por decir un ejemplo, en otro estado de la República, llámese Puebla, llámese el Estado de México, le piden la constancia de no registro de esa entidad. Entonces, número 1, el certificado de nacimiento. Número 2, acta de matrimonio o acta de nacimiento de los padres. Si carecen de las actas de nacimiento de los padres, lo que no puede colocar el juez es los nombres de los padres o de los abuelos del registrado. Eso no es para efectos precisamente de la afiliación. Otro documento importante que les comentaba son las constancias. Las constancias en caso de un registro extemporáneo. Reitero, pasados 6 meses, 1 día. Se piden las constancias: comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, la solicitud requisitada, y esos son los documentos indispensables. Muchas veces encontramos que por X o por Y se extravía la constancia, o mejor dicho, el certificado de nacimiento que nos expide el sector salud. Ahí se tendría que acudir a la Fiscalía, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, anteriormente llamada Procuraduría, para una denuncia de hechos, donde precisamente con eso se trata de evitar lo que denominamos robo de infante, porque mucha gente acudía y registraba, y si nos vamos a la vieja práctica que hacían nuestras madres o las abuelitas a veces, para que cuando una niña era madre a los 14 años y decía, pobre de mi hija, ¿cómo la voy a llevar a registrar? Y lo registraba como su hijo, siendo la abuela. Y entonces antes no era necesario. Pero hoy por hoy, a quien recordemos también, y esto es bien importante, hoy por hoy, un niño puede registrar sin consentimiento de los padres a su hijo. Eso en términos del artículo precisamente 47, en aras de los derechos humanos y en apego precisamente a convenciones y tratados internacionales. La convención, un niño puede registrar a un niño. Entonces,
porque a veces se requería el consentimiento de los que ejercían la patria potestad. No se requiere. Entonces, esto es bien importante porque a veces los abuelos no quieren acudir a registrar a su nieto y dice, el niño puede, y me estoy refiriendo a niños menores de 18 años, pueden recurrir al registro civil a registrar a sus propios niños. En mi caso, yo tuve casos similares donde tenía yo obligación de registrarlo y a muchos de mis compañeros no lo hacían. Decían, ¿sabes qué? Mientras no vengan tus padres, no. Yo apegándome a ese artículo 47 del reglamento, cumplía con mi obligación aparte en aras de derechos humanos. También quiero comentarles que hoy por hoy con las reformas y precisamente al establecerse en el año 2009, para ser precisas, el 29 de diciembre del 2009, cuando se dan las reformas y cambia el artículo 146 y 391, en tratándose del matrimonio y de la adopción de menores del mismo sexo, hoy por hoy, y en aras también de derechos humanos, encontramos que también existen actas de nacimiento relativas a personas con dos papás y dos mamás. Esta situación no se daba porque, reitero, estaban acomodados de alguna forma el acta de nacimiento donde se contenía nombre de la madre y nombre del padre. Hoy por hoy, un niño en aras de derechos humanos puede tener dos papás o dos mamás. El Registro Civil de la Ciudad de México cuenta precisamente con estas novedades o modernización que nos ha dado precisamente lograr en base a los derechos humanos, a no llevar a cabo discriminación alguna por razón de preferencia sexual. Esto es bien importante que lo recalque porque se da. Que más adelante veremos precisamente el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. ¿Qué más puede pasar en relación al nacimiento del nacimiento de menores? Reitero, si es extemporáneo. Pero ¿qué pasa también? Y me pasaba muchísimo cuando yo era juez del registro civil, en tratándose precisamente de registro de mayores de 18 años. ¿Qué necesitamos? Si tiene el acta, o mejor dicho, el certificado de nacimiento, pues deberá exhibirlo. Si no lo tiene, será necesario también recurrir a tramitar una denuncia de hechos y sus constancias de inexistencia. Pero una persona sí tiene derecho a un documento más importante, que es a una identidad. Y yo tenía en mi caso adultos mayores de 60 años, viejitos de 70, 75 años, que no contaban con ese documento más indispensable que es su acta de nacimiento. En el caso de los adultos mayores, también se puede registrar. Lo que no se va a colocar es muchas veces la filiación. Entonces, la filiación es decir, sus padres, pero sí se va a colocar su nombre, el nombre que ha usado, pero para esto tiene que exhibir documentos públicos y privados, porque a veces sí contaban con documentos públicos, como puede ser su credencial del IFE o del INE, hoy por hoy INE. Entonces se le va a pedir todos los documentos públicos y privados, constancias que de alguna forma acrediten el uso de ese nombre en su época de niñez, en su época de adolescencia y en su época adulta. Todos esos documentos obviamente van a ser el soporte para conformar lo que denominamos registralmente hablando como apéndice, que se queda en el seguro del juzgado, con la denuncia de hechos que lo hacen precisamente se lleva a cabo esa denuncia de hechos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto también debe establecerse. Otra cosa importante que debo hacer hincapié, antiguamente, cuando se levantaba un acta de nacimiento, hiciera un registro, o mejor dicho, producto de un parto múltiple, unos gemelitos o tres, pues se asentaba en la misma acta el nombre de las tres personas, por ejemplo, Luis, Pedro y Pablo, todos ellos de apellidos Flores Pérez, por decir un ejemplo. Hoy por hoy sabemos que se lleva a cabo partos múltiples, cada uno se levanta
su acta de nacimiento en forma individual, no va a ser en forma conjunta. ¿Qué pasa para aquellas personas más o menos de mi edad? Porque eso lo encontramos con mucha gente que tiene su gemelo y tienen problemas, quieren salir afuera de México y van a relaciones exteriores y le dicen, oye, es tu acta, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Pedro, pero aquí aparece Pedro y Pablo, sí, porque es mi gemelo. Ahí precisamente se debe de acudir a la Oficina Central del Registro Civil, porque en términos del artículo 12 del reglamento, quien se encuentra facultado para llevar a cabo esa desincorporación de ese acto es la oficina central. Se puede lograr, es un trámite meramente administrativo, donde solicitamos la desincorporación y que cada uno cuente con su propia acta. Antiguamente también no se podía llevar a cabo, inclusive, registros cuando eran hijos de extranjeros que no tenían su legal estancia en el país. Hoy por hoy, todo niño nacional extranjero tiene derecho a una identidad y por ende no se requiere ningún permiso, y esto es bien importante que lo diga, ningún permiso por parte de ninguna dependencia distinta para llevar a cabo. El juez del registro civil tiene la obligación de proporcionar ese documento, cumpliendo, reitero, los requisitos, la solicitud, su certificado de nacimiento, no importa si es. ¿Qué va a pasar si una chica no quiere, precisamente no quiere llevar a cabo o no quiere que su pareja reconozca a su niño? Ella puede ir al registro civil y va a aparecer precisamente el nombre de ella como madre y los apellidos también de ella. Hablando de los apellidos, y fue precisamente las reformas en los últimos años en relación al artículo 58 de nuestro Código Civil. ¿Cuáles fueron? La prelación de los apellidos. Antiguamente, y lo sabemos que viene desde épocas antiguas, el nombre que le llamaban, incluso en mi época, me acuerdo, dicen, ¿cuál era tu nombre de pila? Porque recordemos que eso de pila, pues era precisamente el registro en la pila bautismal. Hoy por hoy, la persona, y sabemos también en términos del artículo 58 de nuestro Código Civil, que el nombre de una persona física está compuesto por su nombre y los apellidos. En la prelación, en aquella prelación, en el orden de los apellidos que determinen los padres. Puede ser el materno, puede ser el paterno, en el orden que determine. Antiguamente era nombre, apellido paterno y materno. Eso es con las reformas del 2015. Entonces, la prelación ha ido cambiando con eso de la igualdad que establece nuestro artículo 4 constitucional. Entonces, es bien necesario saber estas situaciones. Entonces, ya sabemos que el certificado, el registro. Ahora nos vamos con la segunda acta que nos reza el artículo 35 de nuestro Código Civil, que es precisamente el acta de reconocimiento. Aquí es importantísimo saber que no existe como tal acta de reconocimiento. Se va a denominar cuando se lleve a cabo el reconocimiento en el orden que establece nuestro artículo 369 del Código Civil, que nos habla inclusive a través del propio registro civil, cuando el registrado no tiene, por ejemplo, solamente aparece el nombre de la madre y no aparece el padre, concurriendo al juzgado del registro civil donde se registró o cualquier otro, acompañando precisamente el acta actualizada para efectos de actualización. Sabemos que aquella que no pueden ser más de 6 meses de expedición. En tratándose de esto, pues con la mera comparecencia, con su identificación obviamente, con su acta de nacimiento de que aquel que pretenda registrar al menor, si es menor o incluso al mayor, el acta de nacimiento que tenga el que se pretende registrar, el que se va a registrar, puede llevar a cabo
Y en términos del artículo 78 y 82 del Código Civil, se levantará un acta de nacimiento y se reservará el acta primigenia. Entonces, sí, esto es bien importante saber que en relación a ello no se va a levantar un acta de reconocimiento, sino se va a levantar un acta de nacimiento. Yo me acuerdo hace que incluso vemos los formatos que les hablaba en 1935, de acuerdo a la ley orgánica, que eran formatos impresos, a diferencia de los sendos libros, o bien las 1979, que son la RC5. Estos, fíjense que decían actas de nacimiento y reconocimiento. Hoy hemos tratado, y en aras precisamente para evitar cualquier vestigio de discriminación, que no podemos decir hijos adoptivos, que ahorita vamos a ver la adopción, sino estamos hablando de hijos. Entonces, no importa que se registre. Yo me acuerdo precisamente que me decían, oiga, es que hoy se llama el niño Pedro López Pérez. Y ahora el niño, sabemos, porque lo fue a registrar, porque la mamá era López Pérez, pero lo fue a registrar el señor Flores, y ahora el niño se llama Pedro Flores Pérez. Pues sí, pero ¿qué creen? Porque lo registró, o mejor dicho, lo reconoció. A mí luego me decían, señora juez, pues deme una constancia y que aparezca en una anotación que fue reconocido como antiguo. No, lo que se da aquí precisamente se levanta, ya sea si se lleva a cabo en el registro civil, esto es bien importante, ese reconocimiento. Pero también si vemos el artículo 369 de nuestro Código Civil, se contempla que otra forma de reconocimiento también puede ser ante notario, incluso puede ser también por una concesión judicial, cuando se lleva a cabo, por ejemplo, las acciones de parte de filiación, sabemos que se condena precisamente y el juez va a ordenar que se lleve a cabo y que se levante una nueva acta de nacimiento. Entonces, siempre el acta primigenia se tiene que reservar y no se puede expedir ninguna copia de ese documento, copia certificada de ese documento, porque so pena de destitución del cargo de juez. Otra acta importante que también nos habla el artículo 35 de nuestro Código Civil es precisamente las actas de adopción. Aquí es importante también saber que hoy por hoy en la Ciudad de México existe la llamada adopción plena, donde en términos del artículo 86 y 87 no se va a expedir un acta de adopción. Lo que se expide, o mejor dicho, lo que se va a levantar es, una vez que se lleve a cabo todo el trámite vía judicial, a través de una jurisdicción voluntaria, todo el trámite de adopción, en este caso el órgano jurisdiccional deberá remitir las constancias correspondientes, en tratándose de las diligencias, y el juez del registro civil tiene obligación de levantar una nueva acta como de nacimiento, sin hacer ninguna anotación. Obviamente va a reservar en términos del artículo 86 y 87 del Código Civil el acta primigenia. Eso en tratándose de adopciones plenas. Ahora bien, podemos ver también que en nuestro reglamento, el reglamento del registro civil, habla también en su artículo 69, para que ustedes lo revisen, de la adopción que se refiere el 410D. El 410D nos habla precisamente de la adopción que se llevan entre consanguíneos, donde nada más se limita las relaciones entre adoptante y adoptado. Porque recordemos que la adopción va a ser plena, pero en tratándose de la adopción que denomina el 410, esto es que sí podría levantarse en todo caso un acta de adopción. En mi caso, en la práctica, en el tiempo que yo fui juez del registro civil, no tuve esos casos, pero ahí sí tiene que ser en acatamiento precisamente del órgano jurisdiccional. Otro tipo de acta que contemplamos, que es bien importante también, es el acta de divorcio administrativo.
Esto también quiero hacer hincapié a las personas que me escuchan y que me ven, que cuando se lleva a cabo, y eso lo vemos los que estudiamos Derecho y Derecho Familiar, que con las reformas al 266 o el 267, que se eliminan precisamente las diversas causales de divorcio, estamos hablando ante la presencia de divorcios que se ventilan en un órgano jurisdiccional, llámose bilateral o que le llaman incausado bilateral o unilateral. Eso se le dejamos y ahí lo que se va a hacer, sin duda alguna, es la anotación en el acta de matrimonio. Es una anotación cuando se lleva a cabo una disolución del vínculo matrimonial. Y hoy con el libre desarrollo de la personalidad, que sabemos que hoy por hoy una persona se casa hoy y puede divorciarse mañana, no tiene que esperar un año o 2 años como antes lo regulaba nuestro Código Civil. Hoy por hoy lo puede hacer y puede tramitarse el procedimiento ante un juez familiar, me estoy refiriendo a la Ciudad de México, un juez de lo familiar, cuando es unilateral con su proyecto, ya no necesitamos decir las causales, o bien en forma bilateral los dos promueven y va a ser ante un juez oral familiar en términos precisamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es en tratándose de un procedimiento de divorcio. Pero el artículo 272 de nuestro Código Civil nos habla un trámite meramente administrativo, que es el divorcio administrativo. Pero tienen que darse diversos supuestos. Número 1, pues no tener hijos, haber liquidado la sociedad conyugal y si tienen hijos, que no estén sujetos a alimentos, porque el juez del registro civil no va a ser la autoridad para presentar precisamente cómo van a darse los alimentos a los menores. Entonces, número 1, pues aquí ya no nos pide el año como antes, simplemente la voluntad que tengan las partes. 2, estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, haber liquidado esa sociedad conyugal o no tener bienes, no tener hijos o teniéndolos, ser mayores de edad o bien no estar sujetos a alimentos. Esto es bien importante. Aquí, antiguamente, el registro civil se llevaban 2 juntas, digamos 2 citas. Una era la solicitud que se presentaba y así lo decía el reglamento. 15 días después tenían que ratificar esa solicitud de divorcio. Hoy por hoy es muy fácil, presentan ustedes la solicitud debidamente requisitada, su acta de matrimonio, sus identificaciones oficiales, comprobante a domicilio no mayor a 3 meses, el pago de sus derechos y el juez inmediatamente les va a dar una cita y en la misma cita, pues obviamente se lleva a cabo esa disolución de ese vínculo matrimonial a través del divorcio administrativo y es en ese caso cuando precisamente se va a extender el acta de divorcio administrativo, solamente en ese caso. Reitero, porque si es un divorcio que contempla el 266 y 267, cuando se tienen hijos, en fin, de todas las demás circunstancias, obviamente aquí el órgano jurisdiccional va a ordenar simplemente la inscripción como autoridad ordenadora, el órgano jurisdiccional, y como autoridad ejecutoria, el registro civil, hacer senda anotación en el acta de matrimonio de los divorciantes. La siguiente acta, que me la salté, por cierto, andaba yo muy emocionada con el divorcio, es el matrimonio. Acta importantísima. Yo digo que la reina de todas las actas. Yo por la experiencia que tengo, por cierto, que me decían casamentera, quiero comentarles que de 10 matrimonios 11 casaba. Digo, de 10 parejas que concurrían, 11 casaba. No, es una institución muy bonita el matrimonio. El matrimonio ha tenido cambios, la familia ha tenido cambios en todo, si nos vamos a través de la historia, cómo ha ido cambiando esta institución tan bella que veremos más adelante, pero hoy por hoy no nos vamos a comentar lo que es las actas de matrimonio. Las actas de matrimonio, pues sin duda alguna, hay que recurrir al registro civil porque sabemos, y así lo reza el 146, dice que el matrimonio es la unión de 2 personas, etcétera, etcétera, y dice, y se llevará a cabo ante la presencia del juez del registro civil. Luego, entonces, es un acto solemne por esencia,
por esencia, donde en términos del 102 de nuestro Código Civil, ¿qué nos dice? Debe hacerse la declaratoria, donde vamos a encontrar entonces una celebración de un acto solemne y obviamente el levantamiento del acta. Fíjense, dos actos importantísimos. ¿Cómo se tiene que celebrar el matrimonio? Con todas las formalidades, toda la solemnidad correspondiente, todos los requisitos que en nuestro Código Civil ha establecido a través del tiempo. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de las actas de matrimonio? Aquí nuestro Código Civil nos regula precisamente en el artículo 97 y 98 del Código Sustantivo de la materia y nos dice para contraer matrimonio, ¿qué se refiere? Hoy por hoy sabemos dos personas, por las reformas que les comentaba al principio, en tratándose de lo que la Corte ha denominado matrimonio igualitario, con las diversas precisamente jurisprudencias que ha emitido la acción de inconstitucionalidad, que ahí se las dejo de tarea, la 2-2010, las tesis jurisprudenciales, la 43, todas esas del 2015, la 46, la 67, la 84, la 85 y la 86, todas ellas del 2015, donde inclusive nos establecía que había algunas legislaciones inconstitucionales, o mejor dicho, con categoría sospechosa, es decir, con cierto sesgo de discriminación. Y hoy sabemos que en términos del artículo primero constitucional no podemos discriminar. Pues en aquel entonces quiero platicarles que las actas de matrimonio. En relación a las actas de matrimonio, esta institución tan bella, pues en el 2009, cambio trascendental, antes era, y si nos vamos a los códigos de 1870, donde nos habla que era una sociedad donde un solo hombre y una sola mujer con el fin de procrear hijos, ha ido cambiando. Hoy sabemos que es la ayuda mutua, el respeto, en fin, todas ciertas cualidades o valores que debemos de rescatar. Y en tratándose de ello, pues simplemente tenemos que, si nos queremos casar, con las últimas reformas que tenemos que hacer, la solicitud debidamente requisitado, donde pues ahí nos piden el nombre, ocupación, estado civil, nos piden el estado civil, puede ser casado o soltero, sus datos generales, bajo qué forma, bajo qué capitulaciones matrimoniales se van a acompañar. Entonces, cuando ustedes van al registro civil, el juez del registro civil les va a proporcionar una solicitud para que sea debidamente requisitada, llenada, con todo, donde se va a establecer y se va a guardar. Eso va a formar parte de su apéndice. Entonces, vamos a decir, de los documentos que quedan en el resguardo del registro civil para la expedición del acta de matrimonio respectiva. Ahí se van a acompañar y el juez del registro civil les va a pedir sus actas de nacimiento, que son necesarísimas, sus actas, en este caso para hablar con tecnicismo jurídico, con sus copias certificadas de sus actas de nacimiento, porque sé que va dirigido a estudiosos del derecho, porque las actas pues las tiene el registro civil. A nosotros nos proporcionan copias certificadas o certificaciones de estos actos del estado civil. Así como las escrituras están en el registro público de la propiedad. Nosotros, el registro civil, tenemos pues las actas en los sendos libros, que por cierto, hoy por hoy sabemos, hasta van de colores, ¿no? 400 hojas o 400 formatos se mandan a emplastar, porque el juez del registro civil, en términos de ley, tiene obligación en el primer mes de cada año siguiente, levanta sus actos, los empezamos a guardar, se quedan, y el primer mes, es decir, en enero del año siguiente, todos los años tiene que remitir el ejemplar para el encuadernado correspondiente. Si no lo remite en el primer mes, pues es hasta destituido, y así lo dice el Código Civil, destituido del cargo. Entonces, sí es importante que el juez tiene que mandar, primero las imprime a través de la computadora o de estos medios tecnológicos y posteriormente los manda a encuadernar a la oficina central, ubicada en la Ciudad de México, en el famoso Arcos de Belén. Bueno, en relación a las actas de matrimonio, entonces tenemos la solicitud debidamente llenada, sus actas de nacimiento, identificación oficial, cualquiera, la credencial de INE,
cartilla, que sería la cédula profesional, algún otro documento que acredite que es eso. Reitero, el registro civil en este caso, acepta la cartilla de identidad postal. Entonces, esos documentos, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, el uso predial, el pago de los derechos, hoy por hoy también es necesario la expedición de la constancia de que no se encuentre en el REDAM, el registro de deudores morosos, entonces, alimentarios morosos, el famoso llamado REDAM, que la persona con que nos vamos a casar no esté registrado o inscrito en ese registro de deudores morosos alimentarios, porque mucha gente pues deja de pagar los alimentos y el órgano jurisdiccional debe remitir precisamente al juez del registro civil, porque también lleva a cabo esa tarea de registrar, que para mí en lo personal puedo decirle que son pocos. Creo que aquí está faltando un candado para que sea obligación del órgano jurisdiccional cuando exista una persona que demande alimentos y exista realmente un deudor, así como cuando nosotros dejamos de pagar una tarjeta de crédito y nos boletinan y dicen, esto está en el buró de crédito, así debe existir esa obligación y quedan letra muerta, se llevan a cabo, y digo, hoy por la difusión que tengo, puedo decirles que hay mucha gente que demanda alimentos, hoy por hoy a los comparecencia, y el juez del órgano jurisdiccional no remite, sino esa petición, en este caso de la parte que diga remite, debe ser de oficio para que en todo caso tengamos un buró de crédito alimentario acorde al número de personas que incurren en esa falta de proporcionar alimentos a aquellos que sí está obligado a proporcionarles, a sus hijos, en fin, a sus acreedores alimentarios. Entonces, se les pide esa constancia, yo creo que el 99% no están registrados ahí, por ende sale limpio, que es requisito, haber tomado precisamente el curso prenupcial, donde se hablan temas importantes como la equidad de género, violencia familiar, los derechos y obligaciones. Es un pequeño curso. Yo creo que aquí sí debemos de sensibilizar más a la ciudadanía cuando incurre a celebrar este acto más bello, porque inclusive, y esto es de veras, cuando van a casarse la persona lo que menos ven y toman atención es leer lo que están firmando. A veces nos dicen, es que no firmé las capitulaciones matrimoniales, que son los pactos o convenios previos de cómo van a estar sus bienes, sociedad conyugal, separación o una sociedad mixta. Normalmente el juez del registro civil le va a proporcionar esto, en formas, lo puede incluso uno bajar por internet, les va a proporcionar bajo qué régimen y son los formatos sociedad conyugal, separación de bienes, aunque las partes pueden llevar a cabo esas capitulaciones, esos pactos, lo tuyo va a ser esto, va a establecerse, cómo van a regularse esos bienes matrimoniales en términos del Código Civil. Entonces, eso le va a proporcionar. Entonces, cuando ya llenan ese formato, ¿bajo qué régimen le van a? Entonces, los cursos prenupciales, aquí el juez del registro civil está obligado normalmente de explicarles qué es lo que están haciendo. Si bien es cierto, el matrimonio, y así lo tenemos, es un acto de amor, si lo quieren ver muy románticos, pues sí, pero también sabemos que trae consigo efectos jurídicos. Nacen derechos, deberes y obligaciones para las partes que van a repercutir, no como posteriormente lo vemos en los divorcios, que ahí sí checan hasta la comita. Debe hacerse y debe uno sensibilizar a las personas, a los contrayentes, de ver la importancia que tiene desde un principio, desde que nace, desde que cambia su estado civil, qué es lo que está firmando. Entonces, aquí tenemos que acompañar precisamente sus actas de nacimiento, el curso prenupcial que deben de tomar y les van a dar una constancia de que ya tomaron el curso. La verdad se ha dicho y en la práctica vemos que este curso dura media hora y le dan la constancia. Debemos de ver, yo sé que mucha gente se casa y mucha gente, y a lo mejor los jueces de registro civil tienen muchas bodas,
pero ahí sí deben de explicarles perfectamente. Yo al menos cuando fui juez del registro civil explicaba perfectamente que qué bueno que se están casando, pero también las consecuencias que trae consigo esta decisión tan importante y tan trascendental en la vida del ser humano, de la persona física. Entonces también aquí se debe acreditar esto, sus identificaciones, también, y esto es bien importante, por eso les dije, esto es para el acta. Llenado el acta, o mejor dicho, la solicitud, el juez normalmente, y eso es en la práctica, imprime, vacía todos los datos en su correspondiente computadora y ya va a salir el acta de matrimonio con los datos asentados. Y así el juez del registro civil, leyendo, y es obligación, y así lo reza el 102, ¿verdad? El dar lectura textual del contenido del acta, especificar sus derechos y obligaciones que llevan a cabo y declararlos unidos en legítimo matrimonio. Hoy por hoy también, y eso yo lo vine haciendo antes de estas reformas, quiero decirles que se incluyeron también los votos matrimoniales. ¿Qué son los votos? Pues las palabras que se dicen las personas, que me parece muy acertado, porque antes nada más eran los jueces de registro civil, entonces, en fin, les leían así rapidísimo, pues estás aquí presente y todo. Mucha gente, antiguamente, si me voy a través de la historia, podemos decir que a través de la ley del matrimonio civil, pero es de 1859, se dicta la ley del matrimonio civil y ahí en el artículo 15, ahí escondido el artículo 15, había un hermoso discurso escrito precisamente por don Melchor Ocampo. Y entonces, a través de la historia vemos que, porque esa ley del matrimonio civil, pues obviamente se ve abrogada por el primer Código Civil de 1870, pero era costumbre en todas las bodas, y yo me acuerdo que todavía cuando yo era juez del registro civil hasta el 2006, me dijeron, ya no leas, que era costumbre, reitero, la famosa epístola de don Melchor Ocampo. Hermosas palabras, y yo en plan de broma digo, pues las escribía porque las escribió tan hermosas porque no estaba, nunca fue casado. No es cierto. Bellas, pero obviamente decía que la mujer debía, palabras más, palabras menos, ser abnegada y sumisa para no despertar la parte brusca, irritable, dura propia del carácter del caballero. Es decir, la mujer tenía el rasgo de abnegación. Hoy por hoy sabemos que la mujer y el hombre somos iguales, equidad de género, y ese famoso discurso que durante muchas décadas fue leído en sendas bodas, vino en desuso. No estaba obligado el juez del registro civil a dar ese discurso, era práctica, esto es bien importante, prácticas que se daba. Sin embargo, en un congreso internacional, no sé en qué país de Centroamérica, pues dijo el presidente, pues que se siga leyendo precisamente ese famoso discurso. Y una vez que lo vi, me fascinó mucho un discurso de una gobernadora, si no recuerdo, creo que fue la de Colima, tratando de hacerlo en forma más equitativa en relación a los derechos y obligaciones que regulaba, porque indudablemente decía, el matrimonio es el único medio moral de la familia, un único medio moral de fundar la familia, palabras más, palabras menos. La verdad no me lo aprendí de memoria porque pues nunca he sido muy abnegada y sumisa. Entonces, esta costumbre se quitó y hubo decreto por parte, o mejor dicho, un decreto por parte del entonces director de registro civil que omitiéramos, porque mucha gente nos exigía dar lectura a esa vieja costumbre y hermoso discurso para algunos. Se los dejo ahí para que lo vean ustedes en el artículo 15 del matrimonio civil, de esa ley de matrimonio civil. ¿Qué tienen que acompañar también? Entonces, fíjense, el artículo 97, si memoria no me falla, en su parte final comenta haber llevado a cabo la reasignación sexogenérica. Es decir, nos hablaba que si habíamos hecho el cambio de sexo, debíamos de manifestar por escrito, requisito, de haberse llevado a cabo esa designación, esa reasignación. Entonces, también, es decir, si yo soy de género masculino, pero ahora yo soy femenino, por mi cambio, debía manifestación de voluntad. Entonces, son los requisitos en tratándose del matrimonio.
para llevarse a cabo. Teniendo esos documentos, el juez levanta y lleva a cabo el acta de matrimonio. Después se expiden las copias certificadas correspondientes. Me falta decirles que el matrimonio entre extranjeros, pese a que el reglamento del registro civil todavía contempla que, o mejor dicho, no se ha actualizado en tratándose de extranjeros, que pide permiso de gobernación, sabemos que no se requiere el permiso de gobernación. Esto es bien importante que se los diga, porque sabemos que ya no se requiere, sin embargo, el registro civil todavía, al no ser que sea el mío, pero yo que sepa, no han eliminado esa costumbre, o mejor dicho, ese artículo donde nos dice que se requiere el permiso de legal estancia en el país, permiso para contraer matrimonio. Lo que sí es necesario es el acta de nacimiento del extranjero, si queremos contraer matrimonio con un extranjero, debidamente legalizada o apostillada. Y obviamente, ojo, esto es bien importante, traducida al español por perito traductor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, si cuenta con el perito oficial. Si no cuenta, pues hay que ir a la embajada correspondiente para que se nos determine. En un segundo término sería en aquel entonces la Procuraduría, hoy la Fiscalía, algún perito traductor autorizado. Y también, esto es importante que se me había pasado, necesitamos, si vamos a llevar a cabo, porque es un acto solemne, y si es un extranjero, se requiere un perito traductor que vaya traduciendo al juez precisamente la celebración del acto, porque si va a firmar y colocar sus pulgar derecho, tiene que establecer que está de acuerdo. Entonces, eso va a cargo de los contrayentes, que ellos lleven un perito traductor. En tratándose, por cierto, fíjense que se me olvidó decirles, en tratándose de las actas de nacimiento, el Registro Civil de la Ciudad de México ya cuenta con actas con dialecto y también con el sistema de Braille. Entonces, también es importante saber en relación a las actas. Otra acta que dice actas de concubinato, que sería la sexta acta de concubinato. Esto, por las reformas de los 291 bis, del artículo 291 bis, debemos tomar en cuenta que lo que nos va a dar el registro civil es una constancia que va a quedar obviamente en un acta correspondiente, un acta de concubinato de una declaración de existencia de concubinato o bien de cesación de concubinato. Cuando nosotros queremos, de alguna forma, un documento, porque son meras declaraciones, ahí el juez nada más va a asentar esa declaración que vamos a darle al juez. El juez del registro civil nos va a también dar un formato que incluso se puede bajar por internet. Bajamos el formato para precisamente esta constancia de declaraciones de existencia, que les llaman existencia de concubinato, o cesación de concubinato, cuando nosotros estamos en el supuesto del artículo 291 bis, es decir, una unión de hecho, sin ningún documento, ambos libres de matrimonio. Esto es importante, aunque en últimas fechas escuchamos que por ahí la Corte redefinió el concubinato, pero el concubinato como tal sabemos que es la unión de hecho, pero de dos personas, pueden ser del mismo sexo, etcétera, o un hombre y una mujer, que viven como esposos sin serlo, porque no tienen ese acto solemne que es el matrimonio, sino meramente es una declaración, o bien tienen un hijo, porque la ley dice una unión de hecho por más de 2 años. En algunos estados de la República siguen contemplando los 5 años. Hoy por hoy sabemos que aquí en la Ciudad de México son 2 años viviendo como pareja estable, tenemos un hogar, vivimos o bien tenemos un hijo. Si nos queremos de alguna forma proteger, más que nada por seguridad social, por algunas prestaciones de seguridad social, yo aconsejo, de veras, y eso lo vemos diario, yo aconsejo que sí se lleve a cabo el levantamiento, esta acta de concubinato o de existencia de concubinato. ¿Por qué? Porque acuden precisamente los dos concubinos, es un mero trámite administrativo, acuden los dos concubinos
presentan sus actas de nacimiento, es lo mismo que les pide para casarse. Actas de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, pago de sus derechos y documentos que acrediten, documentos públicos y privados, estados de cuenta, donde aparezca que viven, si no tienen hijos, que viven en el mismo domicilio. Estados de cuenta, a lo mejor la credencial del INE, donde dice ambos vivimos cada uno y coinciden. Uno de ellos vive en calle Flores número 20, colonia X, alcaldía fulanita. Entonces ahí es una constancia de que están viviendo, estados de cuenta, todos los documentos necesarios que acrediten precisamente que viven. Ahora bien, la ley mismo lo dice, o que tengan un hijo. Si el hijo lo fueron a registrar, recordemos que para que el niño tenga los dos apellidos no se requiere que estén casados. Con sus actas de nacimiento lo llevaron a registrar y el niño aparecen ahí los nombres de los padres. El juez del registro civil tiene la obligación de llevar a cabo, pues obviamente, esas declaraciones, los va a citar y firman, y ustedes van a tener una certeza jurídica que tiene el concubinato para alguna prestación, alguna pensión, qué sé yo. ¿Por qué es importante que les diga? Porque es un mero trámite administrativo, es muy fácil de obtener y nos puede ayudar en mucho porque a veces nos evita, que si bien es cierto también es sencillo, porque ¿qué pasa si una persona no está viva, tengo de pareja, vivo en concubinato, no tenemos hijos, fallece? ¿Cómo voy a acreditar que tengo derecho a una pensión por viudez por parte de mi concubino o concubina? Pues no, entonces lo que tendría que hacer es ir ante un órgano jurisdiccional y en especial aquí en la Ciudad de México, ante un juzgado oral familiar y llevar a cabo una información también testimonial ahí sí, a través de una jurisdicción voluntaria, para que el juez previo me dicte una resolución de que soy su concubina. Entonces, vean, un trámite administrativo que a lo mejor nos lleva 2 días a un procedimiento que a lo mejor, que hoy por hoy con esta modernidad del Zoom y todo, ya sabemos que por decreto, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se llevó a cabo precisamente y se siguen llevando las audiencias vía Internet, al menos en la Ciudad de México, en tratándose de divorcios bilaterales, 2, acreditación de concubinato o liquidación, ahí se me fue la otra después. Bueno, eso es en relación al concubinato. Ahora vamos a ver en relación a la otra acta que es el acta de defunción. Obvio, desde el nacimiento a la defunción. Aquí, el juez del registro civil, y normalmente lo hacen las agencias especializadas en la funeraria, pero es importante saber, y ahí sí quiero también darles como un consejo, que cuando se llene el certificado de defunción, expedido por el sector salud también, vengan bien los datos, porque a veces los declarantes les preguntan, sabemos que es épocas difíciles, la muerte de un ser querido siempre nos bloquea. Esto es importante que proporcione bien los nombres completos, en este caso el nombre completo del fallecido, porque así lo va a sentar el médico correspondiente. La causa, lo único que va a hacer el juez del registro civil es tomar en cuenta lo asentado en el acta, y si en el certificado de defunción, ahí si aparece que es viudo, pues va a colocar ahí también persona viuda. Ya sabemos y entiendo perfectamente que el Estado civil nada más tenemos 2, casado, soltero. Sin embargo, el certificado de defunción, el certificado de nacimiento, si viene que casado, soltero, concubino, en fin. Entonces, muchas veces unión libre también se asienta. No, se supone que debe decir el nombre de la cónyuge. Normalmente, pues, quien declara dice, pues no sé. Entonces, el juez del registro civil simplemente va a asentar lo que aparece en el certificado de defunción. O bien, ¿qué va a ser necesario el juez? ¿Qué va a dar? Y eso es su facultad. Con ese certificado de defunción, después de pasado 2 horas, pero antes de 48, tiene obligación de levantar precisamente el acta de defunción con los datos del certificado y expedir la orden de inhumación o cremación.
El juez del registro civil es el facultado en términos de ley para ordenar la cremación o bien la inhumación, entierro, del difunto. Entonces, esos trámites los se lleva a cabo normalmente, pues es a través de carta poder a veces, de carta poder que le firmamos, no sabemos, pero que se tiene que acompañar el certificado. Si es carta poder, las identificaciones, no es necesario el comprobante, todos esos documentos para darse la orden. ¿Qué pasa si pasan más de 48 horas? Pues se requiere también un certificado que da al sector salud del llamado, un documento, la constancia de embalsamamiento, porque un cadáver por propias razones puede estar en estado de descomposición y posteriormente pues es necesario por parte del sector salud contar con todas las medidas. Hoy por hoy sabemos, y esto es bien importante en esta época tan difícil y tan atípica, pues muchas veces esto se acelera. ¿Qué va a pasar si existe una que llaman una causa violenta de muerte? Para efectos del registro civil se considera causa violenta, causa de muerte violenta, la que ocurra fuera del domicilio. Salgo yo y me da un infarto. Ahí no, el juez del registro civil no va a dar de forma inmediata la orden de inhumación o cremación, porque se considera muerte violenta, así nada más, fuera del domicilio para efectos. Ahí se tiene que levantar una denuncia de hechos ante la fiscalía, en tratándose se levanta, y el juez del registro civil no va a ordenar la cremación, va a ordenar solo la inhumación. Quien va a ordenar que se creme, porque no sabemos cuáles son las causas que motivó a lo mejor la muerte, pues es el Ministerio Público, la Fiscalía. La Fiscalía va a decir si ordeno que sea cremado. Entonces, es el único caso que se asienta en el renglón correspondiente que se levanta por causa de muerte violenta, que le llamamos, el que llama, perdón, el registrador. Entonces, sí es bien importante que sepan. También, entonces, esto es en relación a la defunción. Otra acta que así lo denomina, porque es la número 8, dice actas, es la rectificación de cualquiera de estos actos. Aquí muchas veces, y esto ha pasado a través de la historia, en rectificación de cualquiera de estos actos, si ustedes leen el artículo 134, nos dice claramente que las actas se pueden rectificar por 3 causas. Número 1, por falsedad. Cuando decimos cuando el hecho no sucedió o está en supuesto, es que sabemos que no sucedió. Entonces ahí debemos de acreditar por qué no sucedió. Entonces, por falsedad. 2, por enmienda. Cuando se requiere variar el nombre, esto es bien importante, o dato esencial que de alguna forma pues afecte el estado civil, la filiación, el sexo, la nacionalidad, es decir, un dato esencial del acta. Y posteriormente tenemos que también se puede rectificar el acta por error, por errores. El error puede ser ortográfico o puede ser mecanográfico. Error ortográfico, pues sabemos que Pérez, a lo mejor es costumbre ponerlo con Z, aunque los nombres pueden escribirse como sea. Entonces, pero todos los demás sabemos que es por Z. Y le puso el registrador, a lo mejor no estudió ni la primaria, y le puso S, se equivocó. Entonces ahí podemos solicitar, o bien la mentada I copulativa que muchas veces se asentaba en sendas actas del siglo pasado, y Pérez o Rosalía Ramos y García, que la I copulativa no tiene ninguna razón jurídica, simplemente así como que se escuchaba muy diabolenco, ¿no? Mucha gente lo hace, y de fulanito de tal no existe. Entonces, para adecuar las actas a la realidad jurídica y social de la persona, se lleva a cabo precisamente el procedimiento. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, porque mi tesis de licenciatura, hace mucho, mi tesis de licenciatura se trató precisamente de la rectificación de las actas del registro civil, desde aquella época. Quiero comentarles que en términos del Código de Procedimientos Civiles, si mi memoria no me falla, el artículo 716, hoy ya derogado del Código de Procedimientos Civiles, hablaba que el juicio de rectificación de actas de oficio tenía que irse al Tribunal de Alzada, o sea, de todas las actas. En aquel entonces, cualquier rectificación
se llevaba a cabo con el juez de primera instancia y posteriormente se llevaba a cabo la rectificación ante las salas. Entonces, era de oficio correspondiente. Entonces, era un trámite costoso, un trámite largo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, con las reformas correspondientes de los últimos años, sabemos que la rectificación de actas se lleva vía administrativa. Desde el 2015, y eso lo dice el artículo 134 del Código Civil, dice cualquier rectificación lo llevará a cabo ante el juez del registro civil. Y para ser más específicos, si nos vamos al reglamento, el obligado no es ante un juez del registro civil. A lo mejor si se refiere ante la oficina central, que sería el juez central. Ahí sí. Entonces, si nos vamos al reglamento, y voy a poner el caso aquí en la Ciudad de México, no es quien se encuentra o quién es competente para llevar a cabo la rectificación de las actas del Estado Civil, pues es el juez el titular, el director ante la oficina central. Ahí, entrando luego la mano izquierda, veremos rectificación de las actas. Antes ellos se hacían cargo de aclaración de las actas, porque la rectificación era a través del órgano jurisdiccional. Hoy por hoy es vía administrativa. Entonces, reitero, por falsedad, por enmienda y por existencia de algún error. En términos del artículo 96 del reglamento del registro civil, la aclaración, pues, tratan, fíjese que es importante, rectificar y aclarar lo utilizan como sinónimo. Y dice, porque va a ser adaptar el acta, el Estado civil, a la realidad jurídico, ajustar la realidad jurídico y social. ¿Quiénes pueden llevar a cabo la rectificación? Pues obviamente el interesado, en este caso el registrado. Eso no nos dice quién es el registrado. O bien, en el caso del matrimonio, pues los contrayentes, que son los legitimados, si utilizo bien el término de legitimación, para solicitar la rectificación. También otras personas, los herederos. En el caso de un menor de edad, pues quienes ejercen la patria potestad. Si nosotros no podemos ir, pues el registro civil como autoridad administrativa les acepta que sea un mandatario, incluso para ese efecto una carta simple, un poder simple, con 2 testigos, las identificaciones llevar esos documentos. ¿Qué documentos va a llevar? Pues obviamente, si vemos el artículo 98, déjenme ver, sí, 98 bis, que esto es bien importante, el 98 bis nos va a indicar que debemos que llevar el formato de la solicitud de rectificación, ser llenada, copia del acta que se va a registrar con reciente expedición, una identificación oficial, INE, IFE y todo, los documentos públicos y privados, por ejemplo, si es un dato esencial, ahí sí les van a pedir. Si es un dato esencial, yo me llamo Rosalía Perla de la Cruz Ramos García, pero toda mi vida me conoce todo el mundo como Rosalía Ramos García. Mis documentos posteriores, Rosalía Ramos García, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, etcétera. Esos documentos voy a tener desde mi niñez, adolescencia, de adulta, todos los tengo que acompañar. Por práctica, dicen la gente que ha hecho este trámite, les piden 6 o 7 documentos, pero yo sugiero que busquen el más acervo, lo más necesario, y lo lleven. Hay que revisarlos donde ustedes digan, es que yo soy Rosalía, los otros 2 apellidos nunca los he utilizado. Y ahí sí, como son datos esenciales, es el cambio a lo mejor del nombre, ¿qué les van a pedir? Esto es importante. Una información, una declaración de la comparecencia de 2 testigos, obviamente que sean mayores de edad. Entonces, sí, la autoridad les va a pedir, si son datos esenciales, que acudan a la oficina central y digan, ¿saben qué? Aquí están nuestros testigos, el encargado, el registrador, ahí en la oficina del departamento de rectificaciones les va a dar una fecha para que lleven ustedes a los testigos que van a acreditar precisamente esas deficiencias o esos errores
correspondientes que por ende ha viciado su acta. Entonces, reitero, la rectificación de cualquiera de estos actos en términos de nuestro Código Civil ya es vía administrativa. Otra acta que también es importante, el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Aquí es importante mencionarles que el acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, hoy por hoy, entra tanto si lo vemos en el artículo 135 bis al quintus, que es lo que regula, nos pide en términos del 135 quater que seamos mayores de edad. Esto es importante que les diga. Cuando una persona se considera, tiene la convicción plena de ser de un género distinto al asignado, que es una identidad de género, convicción individual, convicción personal. Yo nací o me registraron, porque eso es algo también importante. En el acta de nacimiento nada más manejamos 2 cuadritos, sexo femenino, masculino, dicen sexo, que realmente si analizamos, y se los dejo de tarea, la amparo directo en revisión al 6/2008, donde nos define precisamente, es un amparo en revisión bien importante para aquellas personas que les interese precisamente la diversidad sexual. Ahí nos define precisamente qué es sexo, qué es género. Entonces, si decimos que el género es el constructo social y el sexo es biológico, nuestra acta de nacimiento, otros países sí ya lo dejan en blanco. A mí me tocó el nacimiento de una persona intersexual. Entonces ahí el sexo, yo le dije, es que ¿sabe qué? En el cuadrito que venía sexo, venían en blanco. Le pregunto a los padres por qué viene en blanco y me dicen, es que es intersexual, es una persona que nació con los 2 sexos. Entonces yo le pedí la constancia y aquí nos falta un poquito ciertas decisiones que tomar. Ellos la decisión la van a tomar los padres de qué género lo van a asignar sexo femenino o sexo masculino. En otros países, si mi memoria no me falla, como en Canadá y en Alemania, sí se pueden dejar en blanco. Aquí sí tenemos que asignarle rol masculino o rol femenino. Bueno, en tratándose de esto, cuando la persona no se siente con el sexo asignado, va a llevar a cabo, si es mayor de edad, porque así lo dice el artículo 135 quater, mayor de edad, es un mero trámite administrativo donde el juez de registro civil le va a dar precisamente la solicitud, la comparecencia de la persona manifestando bajo protesta de decir verdad, que es su convicción personal de pertenecer a un sexo distinto al que aparece en su acta. Ahí se reúne y así lo establece un consejo que va desde la Secretaría de Desarrollo Social, el personal de la consejería, personal de CONAPRED, para que en un término de 15 días, ahí les dan la fecha, para que analicen el caso y dicte un acuerdo el registro civil y ya inmediatamente se expide esa acta de nacimiento con el sexo asignado. Eso, reitero, para el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género. Pero ¿qué pasa cuando son menores de edad? Esto es importante. Si ustedes leen el artículo 498 bis del Código de Procedimientos Civiles, ahí nos establece un levantamiento un proceso especial para la reasignación para la concordancia sexogenérica. Pero ahí, si nos vamos en todo el artículo correspondiente al 498 bis en sus diversos incisos, ahí contempla la posibilidad de que sea mayor de edad o menor de edad a través de su representante. Es un procedimiento que se ventila ante la autoridad jurisdiccional, y me refiero aquí en la Ciudad de México, ante un juez oral familiar. Sin embargo, en aras de derechos humanos también es importante mencionar que en mi caso, yo en el 2016 tuvimos, no de forma directa, pero sí ayudando a algunas personas, que un menor de edad en aras de derechos humanos lograra
a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la negativa que le dio el registro civil, porque y obviamente asentado en el código, porque dice como requisito el quintus, mayor de edad. Sin embargo, haciendo un análisis bien interesante, una alumna precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a través de aras de derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, se logró vía administrativa en el 2016 llevar a cabo la primera acta de nacimiento, el cambio, sin un procedimiento jurisdiccional, a través del registro civil. Ahí la tienen como historia. Hoy por hoy hemos escuchado, y si nos vamos también a la obligación que tiene el Estado mexicano de llevar a cabo la interpretación y aplicación de los derechos humanos, sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues entre sus funciones una opinión consultiva, emitir opiniones consultivas o también sentencias. Pues los invito a que lean precisamente la opinión consultiva 24/2017, donde una consulta que le hizo precisamente, Costa Rica, le hizo una consulta a la Corte Interamericana para ver si era necesario todo un trámite jurisdiccional para llevar a cabo el levantamiento de una acta de nacimiento a través de un procedimiento jurisdiccional o meramente una autoridad del registro civil. Y entre las múltiples situaciones, contestación que le dio la Corte, que para evitar gastos innecesarios, que sí resultaría competente un juez del registro civil, el registro civil, a través de llevar meramente un levantamiento de un acta sin la autoridad jurisdiccional, sino meramente una autoridad administrativa. Y esta misma situación se llevó a cabo aplicando esa opinión consultiva en Yucatán el año pasado. Si memoria no me falla, es un amparo en revisión, el 101/2019, que sería interesante que ustedes también lo leyeran. Entonces, podemos decir que el registro civil, si bien es cierto, ha ido cambiando, sus etapas de modernización en el siglo XXI, acorde a eso, en aras de derechos humanos también lo tiene que hacer. Si ustedes analizan precisamente todo el marco jurídico, verán ustedes que en tratándose de, por ejemplo, de que un niño tenga dos mamás o dos papás, no lo vamos a encontrar en el Código Civil ni en su reglamento, pero sí en aras de derechos humanos. No podemos discriminar. Entonces yo creo que siguiendo esa tesitura, los jueces del registro civil, porque sabemos que esto, por el control de convencionalidad, pues tiene que ser aplicado a cualquier autoridad. Y pues una autoridad administrativa lo han hecho y creo que lo han hecho bien. Entonces en el registro civil en el siglo XXI, independientemente que se ha establecido etapas de modernización como es el sistema de inscripción de registro civil de código abierto, que yo me acuerdo que en el 2009 se dijo, estamos el CIRCA, así con las iniciales, la captura histórica y digitalización de todo el acervo registral, porque me acuerdo precisamente en aquella época, cuando yo todavía era juez de registro civil, que se capturó de veras todo el acervo histórico para que la emisión de sus actas fuera de manera inmediata, porque antes teníamos que fotocopiarlas y darlas y tardábamos, teníamos obligación 3 días. Hoy por hoy ustedes establecieron kioscos, pueden ir ustedes en cualquier centro comercial o departamental y verán ustedes que su expedición es lo más rápida. Hay errores a veces de captura, sí. Y recuerden que hoy por hoy también se ha tratado de darles las actas de nacimiento con el mismo valor, no en el papel intalio que se da, sino también con el mismo valor a través de vía digital. Ya pueden ustedes solicitarla vía tecnológica. También estamos en los 51 juzgados que existen en el registro civil, están interconectados. Entonces esto ha agilizado de manera, ahora sí, agilizado cualquier trámite meramente administrativo. Y creo que me parecen razonables ya los libros que indudablemente yo, que fui juez de juzgados como el 24 del registro civil, ahí tienen acervo histórico, actas que son del siglo XIX, estamos hablando de 1800 y tantos, donde cuando el matrimonio era indisoluble. Recuerden que se da precisamente el divorcio vincular a partir de 1914. Luego entonces sí ha habido cambios con las últimas reformas. Nuestro Código Civil, cuando se separa en mayo del 2000, pues ha buscado la reasignación sexogenérica,
la prelación de los apellidos, en fin, muchas reformas que vienen de la mano incluso con esta noble institución que es el registro civil. Espero que esto haya sido breve, de interés para ustedes, de ayuda, y les deseo lo mejor, que sigan estudiando y ¿qué más les puedo decir? Adiós, cuídense mucho, hasta luego.